Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a estar en esta bendita tierra de Colombia. Am, yo me tomé una licencia poética porque me gustaría más que responder preguntas en 7 minutos, invitar a una reflexión. Invitar a una reflexión sobre un tema que es extraordinariamente importante y son las comorbilidades. Si nosotros analizamos cuáles son nuestros objetivos terapéuticos en el paciente con falla cardíaca, pues evidentemente tiene que ver con la mejoría del cuadro clínico, de los síntomas, disminuir las hospitalizaciones, que hoy se consideran un evento centinela en cada uno de nuestros pacientes, mejorar el pronóstico vital, dado que es una enfermedad con alta mortalidad, y por supuesto contener los costes. Las guías de práctica clínica pues hoy nos ubican en una serie muy grande de alternativas terapéuticas, que ya sea desde el punto de vista farmacológico, de los dispositivos de alta energía, o para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, el trasplante o los cuidados paliativos, pues tratan de cumplir con estos objetivos, con esta agenda de pendientes. Pero si nosotros los vemos en las recomendaciones desde un punto de vista crítico, vamos a encontrar que la mayor parte de estas recomendaciones van orientadas hacia el problema cardíaco, van orientadas hacia la insuficiencia cardíaca y el corazón. Y en este sentido, pues la especialización y sobre todo la alta especialidad pareciera que ha atomizado a nuestro cuerpo, ha atomizado a los pacientes. Y así es como vemos de repente a un enfermo. Y entonces se nos olvida que un enfermo del corazón, al mismo tiempo, puede ser diabético, puede ser hipertenso, puede ser obeso, puede ser nefrópata. Y las comorbilidades existen y hay una veintena de estas que deben ser abordadas porque cada una, de manera separada o en conjunto, implica un mayor deterioro del estado clínico del paciente, pero también un peor pronóstico para ellos. Entonces, ya sea que el paciente tenga comorbilidades previas al desarrollo de insuficiencia cardíaca o que la misma insuficiencia cardíaca genere un involucro multiorgánico, pues nuestra obligación es identificar en cada uno de nuestros enfermos cuáles son estas instancias y cómo las vamos a tratar. Entonces hablamos que en un paciente con insuficiencia cardíaca pues puede haber hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, puede ser un enfermo coronario, valvular, reumático. Todavía en nuestra población, al menos en México, el valvular reumático ocupa alrededor del 13% de los enfermos valvulares, que no es cosa menor. Puede tener daño renal, por supuesto neumopatía, si hoy hablamos de apneas obstructiva o central, que son dos situaciones diferentes y se tratan de manera muy diferente. La anemia o el déficit de hierro, la depresión y la distimia, el daño hepático e incluso situaciones que a veces se nos olvidan, pero que son muy importantes para la calidad de vida del paciente o de los pacientes, como la disfunción eréctil y la vida sexual. En una fotografía que en nuestro centro llevamos a cabo en el año 2015 y que de alguna manera fue la idea para sensibilizar a nuestras autoridades para crear en nuestro nuevo modelo asistencial, pues encontramos datos interesantes en 327 pacientes que se internaron durante aquel año. Y vean ustedes, esto se los cuento mejor porque se ve muy pequeño con la modificación de la diapositiva. El 45% de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca es diabético. Y esto es algo grave, es una de las proporciones más altas que existen reportadas a nivel mundial. Hay 12 millones de diabéticos en México. Hoy sabemos que las glitazonas están contraindicadas, sabemos que la insulina empeora los síntomas, retiene líquidos. La antigua metformina pues tiene sus asegúnes, sobre todo si el paciente lo va a tolerar a nivel digestivo, y estamos explorando el papel de las glifosinas dentro de este modelo. Los pacientes 61% eran hipertensos, pero con los medicamentos que tienen de control neuroendocrino la presión ya no es problema. Sin embargo, muchos de los médicos que nos refieren pacientes inician calcioantagonistas antes de antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso hay que cambiar el concepto. El 48% es isquémico y 29% tuvo infarto previo.
Sin embargo, solo el 50% han sido revascularizados y solo el 42% reperfundidos durante el infarto. Esto hizo que cambiáramos todo el modelo y ya tenemos hoy un código infarto que funciona a nivel nacional en el IMSS. Curiosamente, a los pacientes que llegan a nuestra clínica solo el 23% es obeso y esto no va acorde a lo que la epidemiología nacional tiene, porque el 70% de los mexicanos estamos pasados de peso. Somos un país amante de la comida y con genética para ser gordos, entonces cuidado. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente nos están llegando muy tardíamente estos pacientes y ya en un estado de desnutrición. 62% fuman, el 21% es neumópata, el 15% es nefrópata, el 4.5% tuvo enfermedad cerebrovascular, el 2% es paciente que pertenece a la cardio-oncología, que hoy trabajamos de manera conjunta con los oncólogos. Tenemos un hospital oncológico de 300 camas a 200 metros del nuestro. Para la gente que vende carboximaltosa férrica, 45% de nuestra población cumple con criterios de anemia. ¡Wow! Viviendo a 2.219 metros sobre el nivel del mar. Y esto es una llamada de atención muy fuerte para todos nosotros que estamos allá en Ciudad de México y atender este problema que curiosamente hasta el año pasado en nuestro catálogo de laboratorio no teníamos cinética de hierro en el hospital. ¿Para qué nos sirven estos datos? Para generar acciones concretas y poder dar la vuelta a la tortilla y poder tener un mejor aprovechamiento. 3.7% son alcohólicos y en promedio cada uno de nuestros pacientes porta de 4 a 6 entidades comórbidas, dependiendo de la severidad de su enfermedad. Entonces, hoy lo que nosotros hacemos, nuestro nuevo modelo, es cambiar de una clínica solamente dedicada al corazón a un departamento, una división de insuficiencia cardíaca y trasplante con un manejo integral de los pacientes, en donde particularmente hay 2 servicios, el Departamento de Rehabilitación Cardíaca y la Clínica de Hipertensión Pulmonar y Corazón Derecho, que son los 2 encargados de hacer todo este abordaje inicial integral del paciente y definir cuáles son las necesidades, empezando por supuesto por una historia clínica completa que nuestros médicos residentes realizan y ellos sí tienen 1 hora, hora y media para hacer toda la historia clínica y cuando el paciente llega por primera vez al cardiólogo, llega con un documento que en los 15 o 30 minutos que tenemos en consulta como cardiólogos ya está filtrado para poder definir cuáles son las comorbilidades principales que tiene cada uno de estos enfermos y poderlas abordar. De esta manera y sobre todo con documentos oficiales que están en nuestras nuevas guías de práctica clínica y un proceso de mejora que es normativo para nuestra institución, nosotros podemos y hemos logrado abordar de una mejor manera a los pacientes. Entonces, al final del día, la reflexión es pensar en la insuficiencia cardíaca como una enfermedad del corazón, pero con un involucro multiorgánico. Solo de esta manera podríamos cambiar verdaderamente el panorama de los enfermos. Gracias. Muy interesante tus estadísticas, creo que las nuestras son diferentes pero parecidas igualmente. Del público, ¿alguna intervención, alguna pregunta para el doctor Magaña? Bueno, en esta parte del diagnóstico inicial que ustedes hicieron de su cohorte de pacientes, ¿cómo logran, de alguna manera, tienen algún sitio específico, por ejemplo, para tratar estos pacientes con déficit de hierro, con anemia? Bueno, el sitio de los cateterismos derechos para los de hipertensión pulmonar, ¿cómo integran, digamos, el tratamiento dentro de la misma unidad de insuficiencia cardíaca o tienen que igualmente fragmentar ese tratamiento en unidades anexas? Uno de los principales logros que tuvimos fue precisamente la creación de esta división de insuficiencia cardíaca y trasplante que es en un 80% autosustentable. Es decir, los médicos que estamos trabajando en esta división, actualmente somos 14 médicos, la mayor parte de ellos cardiólogos, pero tenemos psiquiatra, tenemos endocrinólogo, tenemos internista, tenemos cardioneumólogo también. Estamos a cargo de todo el journey del paciente, desde que entra hasta que sale y hacer todo el assessment integral del enfermo. Evidentemente, estando dentro de un hospital cardiológico, vamos a depender de otros servicios, como es electrofisiología, con quien llevamos una excelente relación, como es la división quirúrgica,
para la cuestión del trasplante particularmente, y el Departamento de Cardiología Intervencionista para la cuestión de TAVIs, MitraClip, que son parte de los procedimientos que hoy estamos incursionando. Este es un hospital cardiológico monotemático dentro de un centro médico de 4 hospitales que tiene 1.200 camas, el centro médico. Hay un hospital de pediatría, otro de oncología, un hospital de especialidades para adultos y el nuestro, que es el más pequeño, que es un hospital solamente cardiológico. Dentro de este hospital cardiológico, la División de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante, que surge el año pasado a respuesta de un plan de negocios que presenté a la administración, pues trata de brindar esta atención integral a todos nuestros pacientes. Pero como tercer nivel de atención, nosotros tenemos también la potestad de generar políticas de salud para el resto de los niveles asistenciales. El Instituto Mexicano del Seguro Social se integra por clínicas de atención primaria, es el primer nivel, hospitales generales de zona y las unidades médicas de alta especialidad, que son los centros médicos, de los cuales hay 26 en el país, hay 2.200 hospitales generales de zona y hay 12.000 clínicas de atención primaria. Es grande, somos 120 millones de habitantes en México. Hoy este es un piloto, simplemente es un piloto que inicia en un hospital, que estamos migrando a 6 hospitales alrededor de nuestra ciudad, que son referidores para el mío, y que en un segundo intento, en el 2018, va a lo regional. Nuestro hospital tiene una capacidad de referencia de 11 millones de derechohabientes y la idea es ir creciendo en forma centrífuga, ¿sí? Con procesos asistenciales que son los que les mostraba en un momento más. Y para nosotros, contar con un numerito, contar con una clave en uno de nuestros procesos, genera una ganancia muy importante porque ese proceso adquiere una calidad esencialmente de ley. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Si en la guía y en el proceso nosotros dictamos una directriz, necesito cinética de hierro que no tenía para poder hacer un abordaje adecuado de la anemia o de la deficiencia de hierro y seleccionar a los candidatos para hierro parenteral, entonces, si está aprobado el documento, el tomador de decisiones, el administrador, tiene que proporcionar los recursos económicos para que en mi catálogo yo tenga acceso a ese estudio. Si yo digo, necesito natriopéptidos en las salas de urgencia de los hospitales de segundo nivel y está en el documento oficial, que ya fue aprobado por las autoridades de nivel central, entonces el administrador de contrato, ya sea por compra directa o por servicios integrales, tiene la obligación de surtirnos de natriopéptidos suficientes. Si yo digo, necesito que haya un abordaje de depresión, por ejemplo, que es el 20%, y para ello no solamente necesito hacer el diagnóstico, necesito quien los trate, abrir una plaza nueva para un psiquiatra, entonces el administrador tiene la obligación de contratar a ese personal. Entonces, esa es la ganancia y la gestión que hacemos. Previamente, ustedes han hecho un análisis interino de toda su población para poder desarrollar esto y demostrarlo ante sus veedores, digamos. Este grupo inicial de evaluación que dura 1 hora y media, que a nosotros realmente no se nos permite evaluar a un paciente en 1 hora y media, ¿sistemáticamente evalúa esas comorbilidades que tú nos mostraste en la tabla? Sí, nosotros somos un hospital escuela, somos un hospital universitario y en ese sentido tenemos una población importante de residentes, tanto de cardiología como de medicina interna. Tenemos 42 residentes de cardiología, ¿sí?, de los cuales rotan por la clínica de insuficiencia cardíaca, por rehabilitación cardíaca y por la consulta externa. Y tenemos alrededor de 50 residentes de medicina interna que hacen esta rotación. Y los residentes tienen día de consulta. Ellos no van a prescribir, ellos lo que hacen es la historia clínica de los pacientes que nos son referidos. Y en esa historia clínica, que es una historia clínica completa, integral, hay candados, en nuestra clínica, nosotros la diseñamos, hay candados para que sí o sí las comorbilidades que he mostrado sean exploradas. Una vez que el paciente ya tiene la historia clínica completa, se abre el expediente y entonces sí pasa a la consulta con el médico cardiólogo de la clínica.
Esto nos ahorra mucho tiempo porque todos sabemos que los pacientes de repente les gusta platicar y si algo les importa más que el corazón, de repente es un callo que tienen en el pie, etcétera, pues ahí se nos van los 15 minutos de la consulta. Entonces, cuando llegue el paciente ya llega filtrado y nosotros podemos hacer algo mucho más dirigido. Muchas gracias, Antonio, muy interesante. Y bueno, nos movemos al último segmento. ¿Algún otro comentario, panelistas? Perdón. ¿Verdad? También tenemos una diabetes muy alta y etcétera. Pero ustedes han mostrado, por ejemplo, que están trabajando muy bien ya con los que están diagnosticados. ¿Qué se está haciendo como programa grande estatal para prevención primaria? Dado que tienen un montón de gente que ya debe estar en estadio A y B. Sí. Chécate, mídete, muévete. Ese es el eslogan de la campaña nacional de un programa de prevención primaria, que incluso está a ritmo de reggaetón. Y está todos los días, es horrible, ¿por qué nos tocó el reggaetón en esta época? Y está en la televisión, está en la radio, y es parte de un programa sectorial que así se llama, Chécate, mídete, muévete, y en mi institución se llama Prevenims, en una estrategia que se llama A Todo Corazón, que tiene 7 ejes temáticos, y hoy por hoy hay 3,5 millones de impactos en esto. Es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque en México no nos gusta mucho el ejercicio, no somos muy buenos, no se nos da mucho. Nos gusta mucho comer, somos muy hedonistas, ¿sí? Nuestro paraíso es doble che, y no hablo de Chespirito, es chela y chancla, que quiere decir cerveza y chancla en la playa, ¿sí? ¿Sí? Si ven las playas en Brasil, todo el mundo está haciendo ejercicio, si ven las playas en México, todo el mundo está acostado, menos los extranjeros, pero sí es un problema mayúsculo que cada vez el Ministerio de Salud está tomando más en serio. Hoy hay legislación en contra de alimentos chatarra, por ejemplo, en los colegios. Hoy hay estímulos económicos en los empleados de las industrias para bajar de peso. Hay retos. En mi hospital, por ejemplo, nosotros vamos a estar estimulados al principio en cuerpo de gobierno para bajar de peso. Tenemos concursos, ¿no? Retos para bajar de peso, ¿sí? Yo llevo 4 kilos en este mes, espero que por ahí siga. Y es una preocupación importante. ¿Por qué? Porque hay 80% de mexicanos en sobrepeso, 12 millones de diabéticos y 22,7 millones de hipertensos. Solo por ahí les digo. Eso sí, bajamos la tasa de fumadores y ahora actualmente están como 15%, de tener como un 30%, porque además los cigarros son muy caros. El problema con nuestra juventud es que fuma menos, pero cada vez se emborracha más. Y para los que tenemos hijos adolescentes es una desgracia, pero bueno, unas por otras.